Fiscal General de la República. Le recuerdo simplemente que el pasado viernes se revelaron en un medio de información sonidos y a través de redes sociales grabaciones en las cuales supuestamente el fiscal Alejandro Gertz discutía el proyecto de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán sobre la muerte de su hermano Federico Gertz. Y pues quién mejor que el doctor Alejandro Gertz para hablar de este asunto. Ayer y a lo largo de varias entrevistas en distintos medios, el doctor Gertz ha dicho insistentemente que él es una víctima de una extorsión mediática criminal, llegó a decir. Saludo al doctor Gertz, al fiscal general de la República, y le agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de poder escuchar su versión de estos hechos. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. José, buenas noches, a sus órdenes. Gracias, doctor. ¿De dónde viene esta extorsión mediática criminal? ¿Quiénes están atrás de haber difundido estas grabaciones que, pregunto, son auténticas, supongo? A ver, es decir, usted estará de acuerdo conmigo que grabar conversaciones privadas y utilizar los medios telefónicos son delitos que tienen una sanción muy grave en la legislación mexicana. ¿Está usted de acuerdo? De acuerdo, absolutamente. Son grabaciones obtenidas de manera ilegal. Como ilegal también es que alguien desde la Suprema Corte de Justicia le haya filtrado el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán. Fíjese que vamos por orden, si le parece, José. Es decir, por favor. ¿Está usted de acuerdo en que quien logra ese tipo de intervenciones, hace ese tipo de filtraciones y realiza ese tipo de actos, está cometiendo un delito, independientemente de que lo que ahí haya salido, aunque lo hayan editado o no lo hayan editado, es absolutamente cierto, ¿eh? Sí. Para que no vaya a haber ninguna confusión en eso. Es decir, vamos a establecer esto con toda precisión. Esa conducta es una conducta criminal por sí misma, independientemente de lo que se haya dicho en esa conversación, que debería de ser una conversación privada. No lo fue, y por una razón de tipo absolutamente ilegal, delictiva y criminal se hizo pública. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo, don José? Absolutamente de acuerdo, pero esto le ha traído consecuencias, fiscal, graves. Y por supuesto, déjeme ir a la segunda parte que usted ya señaló. Usted me dice que yo recibí en forma ilegal un proyecto del ministro Pérez Dayán. ¿Eso es lo que usted me señala que se ha dicho? Sí. Eso correcto. Es absolutamente falso. Yo no recibí de manera ilegal ningún documento de esa naturaleza. Déjeme decírselo para que quede claro para toda la audiencia. En materia de amparo en la Suprema Corte, es una práctica permanente de todos los ministros. Si puede usted hablar con el ministro que usted considere, y la señora Sánchez Cordero, que ya en este momento no es ministra y puede hablar con más libertad, los ministros tienen la potestad y la ejercen cuando así lo consideran, de entregarle a las partes que están en algún litigio sobre un asunto constitucional, porque es lo único que ve la Corte, sus proyectos para que los analicen y con toda transparencia den sus puntos de vista. Eso no es ilegal. Eso es una práctica permanente. Y no solamente es una práctica permanente, sino que los proyectos de sentencias en materia de amparo en la Corte no solamente se dan a la persona, se publican antes de discutirlas, para que haya transparencia. No sé si quedó eso claro. Allí es donde usted se entera, fiscal, que se contemplan 2 amparos para la señora Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, la esposa, su excuñada, pues, e hija de Federico Gertz Manero, su hermano, quien falleció. No, señor, perdóneme, don José, no. A ver, la señora no era la esposa de mi hermano, ¿eh? No era la esposa, ni la otra persona era la hija de ellos. Eso sí no, absolutamente no.
La señora nunca fue esposa de mi hermano y la otra señora no fue hija de mi hermano, porque mi hermano no tuvo ni un solo hijo. Lo dejo claro, ¿eh? Ahora, ellas están acusadas por usted como particular, porque usted es víctima de un delito en contra de su hermano, y con ese sentido usted recurre a la justicia para pelear. Por supuesto, pero lo hago para que de una vez nos adelantemos, si no hagamos muy largo esto. Lo hago ante las autoridades locales. Ese asunto no se puede litigar en la Fiscalía General de la República, ni puede intervenir la Fiscalía, ni tiene ninguna facultad la Fiscalía para intervenir. Ese delito, la víctima lo denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común, en este caso de la Ciudad de México, y el proceso se lleva ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Nada tiene que ver en lo absoluto ese proceso con la Fiscalía General de la República. Han dicho sus adversarios, fiscal, que está usted utilizando el cargo de fiscal general para cobrar venganzas personales. Me queda claro que no es así, pero me gustaría escucharlo de su voz. Tiene usted toda la razón, don José. Es decir, yo no puedo cobrar ni puedo hacer eso por una razón evidente, porque la Fiscalía no puede intervenir, simplemente porque no puede intervenir. Y ya que toca usted ese tema, sería bueno preguntar por qué desde hace 2 años esas personas todos los días en las redes sociales me injurian en la forma más desmedida. ¿Por qué nadie quiere hablar de eso, eh? ¿Por qué piensa usted? Pues porque por alguna razón no les interesa que alguien sea acusado, difamado, injuriado por hacer actos que usted mismo me está reconociendo que no los puedo hacer porque no tengo competencia para poderlos hacer. Eso es lo que yo considero que es una extorsión. Es lo que llama usted una extorsión mediática criminal, la que se está dando en redes en su contra y también en algunos medios de comunicación. Sí, señor, porque además esa figura legal de extorsión está señalada en la ley. Extorsiona el que presiona en forma injusta a alguien para que haga o deje de hacer algo. Así lo dice el código. En las grabaciones se filtra que usted, como parece que el proyecto del ministro no viene favorable a su querella, al lado de su historia, usted le llama cobarde. ¿Es correcto o es un invento? Todo lo que dice las filtraciones, todo, todo. Yo lo dije. Y lo que yo diga en privado, con la gente de mi confianza, en el ámbito más íntimo de mi vida, no está sujeto ni debe estar sujeto a una descalificación, porque no estoy haciendo público lo que yo pienso, ni estoy faltándole el respeto a alguien, como sí lo hacen quienes publican en todos los medios, todos los días, toda clase de injurias en mi contra. Ayer comentábamos sobre el caso con Diego Fernández de Ceballos. Él nos explicaba que en su expediente usted es víctima, por lo tanto está legitimado para acudir personalmente ante las autoridades y descarta que jurídicamente exista un conflicto de interés. Esto desde el punto de vista estrictamente legal. Fiscal, le pongo lo que nos dijo Diego. En ese expediente, Gers Manero no es procurador, es víctima, y así tendrán que decidirlo si procede o no las autoridades judiciales competentes. Gers Manero, al estar reconocido como víctima, está legitimado para acudir y alegar personalmente o por medio de sus abogados ante las autoridades judiciales que quiera. Su condición de fiscal no limita sus derechos como víctima. Por eso, los encuentros de él o sus abogados con juzgadores de la talla que sean no implican conflicto de interés, porque están legitimados para llevar a cabo esos encuentros.
¿Qué va a hacer, fiscal, frente a esta extorsión de la que se dice usted también víctima? Desde luego, en lo particular, va a seguir usted la querella que está por discutirse en la Suprema Corte el día 14, si no me equivoco. Así es, sí, así es, don José. Yo voy a seguir haciendo todo lo que a mi derecho corresponde y voy a seguir defendiendo toda mi calidad de víctima de los daños que le causaron la muerte de mi hermano y los daños a todos nosotros, y lo vamos a seguir haciendo por encima de estas extorsiones que usted ya con toda claridad ha expuesto cuál es la verdad. Usted y esta grabación son de una transparencia absoluta, don José, ya no vale la pena ni insistir en ello. Correcto. Entonces, ¿qué hay detrás del escándalo en donde hay quienes quieren su cabeza, verlo rodar, quieren pedir que usted renuncie? Sabemos que usted no puede renunciar. En todo caso, el presidente de la República puede destituirlo. Hablábamos ayer con Ricardo Monreal del Senado. No corresponde al Senado su destitución. En todo caso, correspondería a un juicio político. ¿Quién está contra usted? ¿Quién no lo quiere? ¿Quiénes son sus adversarios? Mire, en un puesto como el que yo tengo, en donde mi trabajo es ir en contra de una estructura de corrupción como la que ha sufrido este país, en seguimiento a los criterios que ha establecido el presidente, yo actúo con absoluta libertad y con autonomía, pero hay una coincidencia en esa lucha contra la corrupción que genera una cantidad innumerable de enemigos, y cada uno de los que están procesados, que son muchísimos, y de gente que tenía mucho poder económico y mucho poder político y mucho poder de muchas naturalezas, ahora se sienten agredidos y están reaccionando como reaccionan ese tipo de personas cuando pierden su impunidad y su fortaleza. Eso es lógico. El creer que tener una función como esta es una tarea para buscar popularidad y buenas voluntades, entonces no se está claro lo que significa combatir el delito en un país en que el problema de la delincuencia y del crimen es del tamaño del que nosotros estamos sufriendo, don José. Doctor Gertz, ¿cómo le ha perjudicado la defensa a ultranza que hace a su favor, claro, el presidente de la República? Porque pues se empaña un poco el cristal respecto a la autonomía de la Fiscalía cuando el presidente lo está apoyando. Lo hace no de manera institucional, lo hace de manera personal, supongo, pero ¿qué tanto le ayuda que el presidente lo esté apoyando? Mire, el presidente nunca, ni por asomo, me ha dado línea en nada. Nunca me ha pedido que persiga yo a alguien o que oculte yo algún caso o que... nunca, pero ni por asomo me ha dado una sola instrucción. La esencia de la autonomía en este gobierno, yo se lo digo públicamente, no ha sido tocada. El apoyo, el afecto, la simpatía del presidente que a mí me honra, no tiene absolutamente nada que ver con la libertad que tengo y la autonomía absoluta para realizar mi tarea. A los contrincantes del presidente, que obviamente ven esto, pues verdaderamente eso les causa un escozor terrible y reaccionan en una forma brutal. Mire, don José, usted es un hombre que lleva... ¿Cuántos años lleva usted en los medios? Pues 50, ¿le parece? Imagínese, lo que usted no habrá visto. Usted tiene la percepción. No he visto, lo que no he visto y he escuchado, doctor Gertz. Y he escuchado, ¿eh? No, visto, escuchado y como sea. Bueno, usted ha visto, usted es un testigo y es de una realidad en la que los medios tienen una función invaluable, pero también tienen unas tareas que a veces son muy injustas, porque hay que ser ¿cómo le diría? Objetivo para dar esos criterios. Permítame una última pregunta. Todo este asunto, todo este escándalo, ¿lesiona o no lesiona la autoridad moral de la Fiscalía General de la República
al estar involucrado su titular en este ruidoso asunto? Volvemos a lo mismo. El titular no está involucrado, el titular de la Fiscalía no está involucrado porque no ha actuado el titular de la Fiscalía en este asunto nunca. Una persona, un ser humano común y corriente, que tiene todos los derechos para su defensa, no tiene por qué involucrar la función cualquiera que ésta tenga y que le haga un daño, porque si no, lo que usted me está diciendo es que como soy fiscal de la República no puedo defender los asuntos más íntimos de justicia, no los puedo defender porque soy el fiscal. Eso sería correcto. ¿No obligaría esto a que usted se separara del cargo, defendiera su caso particular? Entonces, ¿le parece a usted correcto que para poder defender un asunto de justicia del foro común tenga yo que separarme de un cargo? ¿En serio? ¿Lo cree usted que eso es válido? No lo sé, se lo pregunto yo. No, yo se lo contesto a usted. A mí me parece verdaderamente desmesurado creer que una persona que ha sido electa por mayoría absoluta por todos los miembros de todos los partidos y en el Senado, y que tiene el derecho absoluto, como ya lo dijo la persona a la que usted señaló ahí en su programa, a defender sus propios derechos. Entonces, para defender sus propios derechos, tiene que perder sus derechos profesionales y sus derechos de trabajo para poder defender sus propios derechos. ¿No le parece un poco contradictorio? Bueno, pues sí, parece contradictorio, claro, pero la verdad es que preocupa la moralidad o la imagen de moralidad y de autoridad que debe tener la Fiscalía General de la República. A ver, don José, ¿cuál inmoralidad? Ahí sí no se lo admito, ¿eh? No me refiero a usted en términos de inmoralidad, sino me preocupa, dije mala palabra, pues, me preocupa que pierda autoridad moral, eso quise decir, la autoridad moral de la Fiscalía. Perder autoridad moral en un asunto en el que no está involucrado mi trabajo, mi función específica como fiscal general de la República, no lo está, y eso no lo digo yo, porque si lo dijera yo sería juez y parte. Hay un documento de la Corte a la que yo le pedí su autorización para poder actuar y me dijo, sí, yo tengo un documento y lo tienen ellos y es público. Sí, usted puede actuar en defensa de sus intereses más cercanos en su calidad personal. Si la Suprema Corte de Justicia establece ese criterio, no es muy claro que ese criterio también señala con toda precisión que los derechos humanos de una persona pueden ser defendidos sin que eso genere ningún conflicto, a menos de que de mala fe y mediante una extorsión quieran hacer aparecer tal cosa cuando eso no es así, porque eso que usted acaba de decir es precisamente la extorsión que están tratando de realizar, exactamente eso. Pues le agradezco la oportunidad de conocer libremente su punto de vista fiscal. Es un gusto saludar.